¿Qué tal, estimados y estimadas? Esperando que sigan encontrándose muy bien. Les presento a continuación la clase número 3 de este segundo semestre, que claramente va a ir vinculada a una tercera y última evaluación del semestre y del año, que también va a ser un cuestionario en línea y que abordará el tema la evolución política de América Latina, que por la extensión del mismo se va a presentar en más de un videíto y que está relacionado en este caso con un módulo de Chile y la región latinoamericana, cuya unidad es evaluación crítica de los procesos de la historia reciente de Latinoamérica. Y el objetivo, en este caso, es identificar las características constitutivas de cada fase de la historia latinoamericana del siglo XX. La evolución política de América Latina contemporánea es compleja y diversa. Tan compleja que a veces es difícil establecer, en este caso, clasificaciones generales de los principales regímenes políticos que se han desarrollado en la región. En un esfuerzo por sistematizar y sintetizar las diferentes expresiones políticas que se han desarrollado, se pueden plantear dos periodos que son los que vamos a nosotros a estudiar a continuación y son los que vamos a presentar a continuación. Respecto a la evolución política en América Latina, y como señalamos en la diapositiva anterior, dada la dificultad de abordar el tema, es que lo presentamos acá en dos periodos, que son los que están consignados en la parte inferior de la diapositiva con los renglones café. Uno que va de 1930 a 1960 y el otro que va de 1960 a 1989. Acá presentamos una línea de tiempo general y que vamos a ir abordando en profundidad a continuación. Período 1930-1960. Desde un punto de vista político, esta es una etapa de grandes contrastes. Por una parte, se produjo un importante desarrollo electoral, ¿cierto? Se amplía el sufragio, como vemos ahí, y por otra parte, se desarrollaron numerosos regímenes autoritarios y militaristas, como aparece la parte inferior izquierda de la misma diapo. Ahora, hubo diversos factores que claramente favorecieron la ampliación del sufragio, que fue lo primero que señalamos que es algo muy positivo. El primero de ellos, la creciente urbanización que vivió la región desde 1930 en adelante y que permitió claramente una mayor inscripción y participación electoral de aquellos que cumplían los requisitos para votar, que era inscribirse, saber leer y escribir. Y también tenemos en este caso la incorporación de la mujer al proceso electoral. Antes de 1945, las mujeres solo podían votar en 6 países: en Ecuador, Uruguay, Cuba, El Salvador, Brasil y República Dominicana. Sin embargo, en la mayoría de estos casos el derecho era puramente teórico debido a la existencia de dictaduras militares en los países que nombré. En otros países, el derecho de sufragio era más bien limitado y se desarrolló con posterioridad, en el caso de Chile y Perú, por ejemplo. México fue uno de los últimos en seguir la corriente continental, ya que el voto femenino se aprobó recién en 1953. ¿Ya? Y en el caso de el sector de los analfabetos y las personas que tradicionalmente no sabían leer y escribir y que siempre estuvieron excluidos de la política electoral, recibieron beneficios en algunos países al abolirse este requisito de saber leer y escribir para poder votar. En Colombia, en 1936, Venezuela, 1947, Costa Rica, 1949. Y en la mayor parte de Latinoamérica, el requisito de saber leer y escribir para votar fue abolido no antes de la década de 1970, especialmente en Chile, en Perú y en Brasil. Y en el caso de la ampliación del sufragio, del voto, respondió en general a la crisis de los sistemas políticos de carácter oligárquico, estos que tenían estos sistemas privilegiados, que poblaron Latinoamérica durante el primer tercio del siglo XX. Y claramente esto permitió el surgimiento en América Latina de numerosos partidos políticos que tenían en común programas que eran anti-oligárquicos.
tendencia que se hallaba en los movimientos populistas, que se va a analizar más adelante, partidos de orientación marxista y en los partidos de ultraderecha como el fascismo y el desarrollo del militarismo. En la década del 30 y el 50, en muchos países de la región se desarrollaron los partidos de orientación marxista como los socialistas y los comunistas. Estos últimos, si bien se desarrollaron en todos los países, tuvieron influencia significativa solo en algunos. Chile, obviamente, Cuba y Brasil, y en menor medida en Guatemala y Colombia. En el caso chileno, el progreso electoral de los partidos marxistas se desarrolló en un contexto especial, ya que fue el único caso de la región que estos partidos desarrollaron frentes populares. Esa materia la estudiamos el año pasado, inspirados en la experiencia europea y que se sustentaban en los lineamientos de las internacionales comunistas, que tenía sede en Moscú. En el otro extremo, durante la década del 30, hubo también movimientos de corte fascista, asociados con algunos movimientos populistas. Sin embargo, ninguno de estos movimientos prosperó más allá de la Segunda Guerra Mundial, ya debido a la misma derrota del fascismo europeo. Estamos hablando ya, o sea, no más allá de 1945 aproximadamente. Y el caso más emblemático de desarrollo de movimiento fascista de cierto poder fue uno que se desarrolló en Paraguay. Todos estos movimientos políticos tenían en común la búsqueda del apoyo de la población urbana que vivía en las ciudades y la denuncia de las clases tradicionales, con lo que comenzaron a restarle liderazgo a los partidos que eran más bien aristócratas. Ahora, es de suma importancia recalcar lo siguiente, pese a que, insisto, fue súper importante esto del avance del sufragio, eso no se tradujo necesariamente en ampliaciones democráticas en la región. Como señalamos en el caso anterior, se empieza a consolidar los sectores medios y se fortalece el movimiento obrero, que a la vez, en ambas situaciones, vamos a ver una proliferación de movimientos de tinte populista y partidos marxistas. En los dos casos que van a tener como núcleo de desarrollo las zonas urbanas, las ciudades. Es allí donde van a empezar, digamos, a desarrollarse estas dos realidades y que vamos a ir detallando más adelante. Síntesis de regímenes políticos latinoamericanos de 1930 y 1960. Esto solamente lo voy a presentar porque en realidad lo van a entender cuando terminemos de abordar el tema. Esto les va a servir como un resumen también para una tercera y última evaluación. Así que no voy a entrar en detalle en cada uno de los casos, sino que más adelante se van a ir explicando. Regímenes populistas. Vamos al concepto. Según Juan Manuel Rebeco, el populismo no sería ni un movimiento sociopolítico, ni un tipo particular de organización, ni tampoco un régimen estatal. Sería más bien un fenómeno ideológico, con una particular forma de articulación de las interpelaciones popular democráticas, presentadas como una antítesis respecto de la ideología dominante. Este antagonismo, en todo caso, no se presentó bajo la forma de una revolución, sino más bien en una transformación radical del poder para abrir espacio al surgimiento y consolidación de la experiencia populista. Y según la tesis de Octavio Gianni, el populismo latinoamericano correspondió a una etapa de transición económica entre una de predominio agrícola y otra de predominio más bien industrial, en un contexto de ampliación de la participación política de las masas ciudadanas. Y claramente hubo varios factores que provocaron el surgimiento de este tipo de movimientos políticos que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como recién señalamos, vamos a abordar ahora los factores que propiciaron la aparición del populismo en América Latina. Cuando hablamos de factores nos referimos a antecedentes concretos que permitieron claramente, allanaron el camino para que se desarrollaran e impusieran gobiernos de tendencia populista en toda América Latina. Entonces, en el primer caso, por una parte tenemos los graves efectos económicos, sociales y políticos de la crisis económica de 1929 en América Latina. Piensen en la situación de Chile, que era súper dependiente de los negocios que tenía con Estados Unidos. Y esa crisis significó una reestructuración de la economía de la región.
En segundo lugar, hablamos de fundamentalmente la coexistencia en la sociedad latinoamericana de elementos y grupos sociales atrasados con otros avanzados. Eso es básicamente el choque entre lo que era el mundo de la ciudad y el mundo que venía llegando del campo. Es una característica de las sociedades en transición económica. También tenemos, en tercer lugar, las migraciones campo-ciudad, que está vinculado con lo anterior, y que provocan la masificación de las ciudades y la transformación cultural de los mismos trabajadores o proletarios. ¿Sí? En cuarto lugar, tenemos el surgimiento de líderes carismáticos y demagógicos que establecieron una nueva forma de relación entre ellos y las masas populares, cómo se vinculan, el discurso que tienen con el público. Y en este caso hay un quinto factor que guarda relación con lo que se denomina la revolución de las expectativas, ¿ya? Porque las migraciones campo-ciudad tuvieron sus raíces en la aspiración de mejorar claramente las condiciones de vida de la población migrante, ¿cierto? Y la insatisfacción de estas aspiraciones dentro de la institucionalidad política tradicional permitió el surgimiento y popularidad de los movimientos populistas. No fue otra razón. Y en algunos casos se podría incluso hacer mención a un sexto factor que tiene relación con la originalidad del movimiento populista. O sea, los populismos surgieron al margen del sistema de partidos tradicionales, ¿ya? Y sus programas de trabajo estuvieron orientados a captar la atención y el voto de la población que había quedado marginada de la gestión de la institucionalidad política tradicional. Entonces el discurso va dirigido a ellos, ya como a la gallá, a los más pobres, a los grupos marginales. Vamos a referir a continuación algunas de las principales características del populismo, ¿ya? Y en este caso yo voy a fusionar como dos ideas, la del carácter semi-autoritario del líder y el caudillismo del mismo líder. Por tanto, lo que yo voy a explicar ahora tiene relación con estas dos ideas. Entonces vamos a hablar de la importancia que tiene acá un líder carismático, ¿ya? La ideología del movimiento era definida por el líder y este líder podía modificar con absoluta libertad la misma ideología. Es más, la legitimidad de la ideología estaba sustentada en la popularidad del líder, al punto que eh, todas las ideas populistas se identificaron con movimientos dirigidos por estos grandes líderes, como el caso de el varguismo, cuando hablamos de Getúlio Vargas en Brasil, el cardenismo, cuando hablamos de Lázaro Cárdenas en México, o el peronismo, cuando hablamos de Juan Domingo Perón en Argentina. Como ya podemos imaginar, también presenta una ideología híbrida y pobre en planteamiento. En general, el discurso populista estaba dirigido en contra de la oligarquía, ¿ya? Y del sistema vigente. Por otro lado, se identificó con el nacionalismo, con el antiimperialismo, así que en realidad es como que ni una cosa ni otra, estaría como al medio, ¿cierto? En lo social, tendríamos que decir que fue una mezcla entre sectores de distintas clases sociales, ¿ya? Y que tuvieron en común el rechazo al orden oligárquico. Eso es lo más que se puede destacar. Pretendía expresar los intereses de la burguesía industrial, ¿ya? Por eso que es pro-industrializador, ¿cierto? De las clases medias profesionales, ¿sí? Y de los trabajadores organizados, claramente. Entonces los movimientos populistas tuvieron una fuerte base popular, ¿ya? E incluso desarrollaron su propio movimiento de masas, convocando a sectores altos, medios y bajos de la misma sociedad, desplazados por el sistema oligárquico tradicional. Entonces se identifica, por tanto, el populismo con la idea del el industrialismo, el desarrollismo, el bienestar social de las mayorías nacionales, la armonía también de las clases sociales. Y si bien surgió al margen de las estructuras tradicionales, de los partidos políticos tradicionales, del sistema tradicional, desarrolló sus propios mecanismos e instituciones para insertarse en la estructura tradicional del poder. Y fundamentalmente, ¿qué
señalar que sus instrumentos fueron los partidos políticos, que se identificaron con esto mismo, ¿ya? Algunos partidos políticos, también los sindicatos, la burocracia, es decir, los funcionarios públicos, el aparato estatal en sí, ¿sí? Etcétera, entre otros.